¿Qué tal, colegas todos, compañeros arquitectos, ingenieros? Les mando un saludo hoy, sábado 20 de febrero. Les presento el boletín técnico número 6. Lo más probable es que a partir de este boletín ya podamos editar esta serie de videos a través del colegio, con la colaboración de varios de mis compañeros, colegas, corresponsables de seguridad estructural, que yo espero que nos estén entregando parte de lo que saben, de lo que han tenido oportunidad de experimentar en los últimos años y nos puedan regalar muchísimo del conocimiento que tienen y pues nos pueda ser útiles a todos, estudiantes, colegas, arquitectos. En este boletín, vuelvo a insistir, el sentido común es lo que trato de transmitirles. Y a colación el día de hoy les voy a hablar de triangulación y relaciones de test. Muchísimos de los elementos estructurales que diseñamos tienen que ver con celosías, armaduras, torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicación y múltiples sistemas estructurales en donde tenemos elementos en celosía, llamémosle armaduras para introducir el tema, que quizá no se tocan de manera adecuada o profunda en nuestras normas y reglamentos. Esto también lo estaremos incluyendo en nuestras ayudas de diseño, para diseño en acero, para diseño por sismo, para diseño por viento, como se venga dando a lo largo del año, que estaremos compartiéndoles a todos ustedes. Bueno, el tema de triangulación es un tema que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en lo que es el Bajío, el norte del país, y bueno, muchos otros lados, en donde se utilizan armaduras, elementos en celosía. Esto es muy interesante porque la forma en que se comportan estos elementos en celosía responden mucho a lo que es la triangulación. Y la triangulación es un efecto muy curioso. Vamos a darle. Métodos de análisis. Para tener un elemento en celosía o una armadura, tenemos elementos principales que responden básicamente a triángulos. Y sobre esos triángulos, la estructura transmite sus cargas. Por más elementos que ustedes añadan, la estructura, por alguna razón, que es muy interesante, y se las dejo de tema para meditar un poquito, o que lo hagan en su software o a mano. Por alguna razón, las cargas axiales, tensión o compresión, siempre tienden a irse a ciertos lugares. Y hay elementos adicionales a esos triángulos que se forman de manera precisa. Aquí está una armadura, es un ejemplo, que está formada básicamente de triángulos. Sin embargo, en la figura que están viendo en pantalla, estoy aplicando una carga de 10 toneladas para dejar un número redondo. Y estos son modelos de análisis a través del STAT, que a mí me gusta mucho, lo puede hacer en SAP o cualquier otro software. Pero vean lo interesante. Vamos a hablar de triangulación. En la figura del lado izquierdo, superior izquierda, si yo aplico una carga de 10 toneladas en la parte superior, resulta ser que los únicos elementos que trabajan a tensión o compresión son los que están pintados en rojo. Los elementos que están en negro resulta que no reciben carga alguna. En la figura del lado izquierdo, resulta que el triángulo principal es el exterior y los demás elementos simplemente nos terminan sirviendo para restringir longitudes de pandeo, que es parte del tema que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar, claro, esta es una imagen en 2 dimensiones. La compresión se puede presentar en el plano perpendicular que están viendo en pantalla. Pero bueno, vamos por partes. En la primera figura del lado izquierdo, si yo aplico una carga en la parte superior, es decir, en la parte cumbrera, que puede ser una cubierta de nave industrial o bodega, o un puente, inclusive, resulta ser que el trabajo estructural solamente se da en los elementos perimetrales y los centrales están de a gratis. Aparentemente de gratis, no es así. Realmente la función que cumplen es restringir las longitudes de pandeo para optimizar nuestro diseño estructural por compresión.
sobre todo por compresión, porque en compresión el elemento tiende a pandear. Es como las varillas de una columna de concreto. En una columna, el estribo, la función que tiene, básicamente es restringir la longitud de pandeo de la columna, de las varillas de refuerzo, para que te cargas de compresión no revienten en acero, como sucedió en el sismo del 85. Hubo muchas fallas estructurales debido a una falta de estribos adecuadamente propuestos con sus ganchos al final, con remates de 135 grados y espaciados adecuadamente, precisamente para que se pueda desarrollar la capacidad de compresión total del elemento que estamos proponiendo. En la figura lateral izquierda superior, entonces estoy presentando en 2D el elemento de una carga vertical. Sin embargo, esto no quiere decir que yo no tenga una tendencia a que el elemento en compresión, en este caso la cuerda superior, si estuvieran restringidos o liberados los extremos articulados, no tenga tendencia a pandear. Hay que tener cuidado. Entonces, el tema es, ¿por qué la fuerza se va sobre el perímetro? Siempre responde al mayor triángulo que se pueda generar dependiendo del punto de aplicación de carga. En la figura número 2, la parte central superior, aplico la carga en la parte inferior de la armadura. Y bueno, ahora resulta que sí solicito al elemento central vertical y se forman dos triángulos. El resto de elementos que están ahí no trabajan. Resulta ser que estos elementos solamente tienen la función de restringir el pandeo en alguno de los ejes principales del elemento que estamos diseñando. En la figura inferior izquierda, lo mismo. Tengo otra distribución de la celosía y sucede exactamente lo mismo. Solamente trabaja mi perímetro. Luego entonces, los elementos que están en negro terminan siendo solamente capaces de restringir la longitud de pandeo que nos interesa como diseñadores a los elementos principales. A esto se le llaman elementos redundantes. No quiere decir que no sirvan, sirven muchísimo, pero su función es restringir la longitud de pandeo que nos interese al elemento principal. Normalmente se considera que estos elementos se diseñan para tomar el 2.5% de la carga máxima en compresión del elemento principal. Es decir, son elementos que pueden ser sumamente sencillos, a su vez tienen que ser capaces de resistir ese 2.5% con la longitud que corresponda. Entonces aquí, ojo, la relación de esbeltez sobre los ejes principales del elemento que restringe al principal se tienen que conjugar de tal suerte que el conjunto pueda lograrse optimizar. En la figura media inferior, ahora metí una carga en la parte central que genera flexión, aguas. Sin embargo, en la distribución de elementos de tensión, compresión, volvemos al tema. La carga transmite al elemento más cercano formando otra vez triángulos. Y en negro están los elementos que no trabajan. Teóricamente no toman una carga, pero repito, cumplen la función de restringir la longitud de pandeo de estas hipotenusas, ¿no? O de la cuerda inferior de la armadura. En el plano, en 2D, en este sentido, vertical, la restringen, pero no olvidemos el pandeo lateral. Ojo en sus diseños. Si ustedes modelan en 3D, como lo hacemos ya todos recientemente, tengan mucho cuidado en elegir el número de nodos, intersecciones entre sus elementos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos nodos les puede decir muchas mentiras. Vamos a poner un ejemplo en esta figura inferior central. El elemento horizontal inferior tiene una longitud dada entre sus extremos en los vértices. Y si ese elemento, supongamos que estuviera en compresión, aquí en este caso, si fuera articulada
la base evidentemente estaría en tensión. Vamos a suponer que está en compresión. Es más, para que no haya confusiones, vamos a tomar la cuerda en la hipotenusa de este punto a este. Va a trabajar en compresión. Ok, el elemento negro, al que le llamamos elementos redundantes, nos va a restringir el pandeo en el plano paralelo al que estamos viendo en pantalla. Sin embargo, está en compresión. Eso no quiere decir que perpendicularmente a la pantalla ese elemento tenga tendencia a pandearse. Entonces hay que tomar en cuenta la relación de vertices en el plano perpendicular. ¿Ok? Entonces, el elemento redundante nos ayuda en el plano paralelo a la pantalla. Pero ¿quién nos ayuda en el plano perpendicular? Normalmente, por ejemplo, en el caso de naves industriales, pues tenemos los polines de cubierta, los elementos que sostienen la lámina, que nos restringen a pandeo el elemento que está con presión. Normalmente, digo, habrá armaduras que estén empotradas en sus extremos con las columnas y tengamos una cierta zona en donde sea al revés, la parte inferior esté con presión. Y de ahí que a veces en nuestros diseños tenemos que restringir la longitud de pandeo lateral. ¿Por qué? Es importante, porque si ustedes modelan esta armadura, cada nodo, el programa va a considerar que esa longitud entre nodo y nodo es la que está sujeta a compresión. Entonces, si ustedes no le dicen a su software en qué distancia realmente tienen en compresión, y para eso hay comandos que les dicen, oye, la longitud del pandeo perpendicular a lo que están viendo en pantalla es realmente 3 veces lo que yo estoy considerando entre nodos, pueden llegar a tener un diseño deficiente y riesgoso. Entonces, hay que tomarse la molestia o la responsabilidad de decirle al software, oye, ¿sabes qué? En el pandeo lateral, con respecto al eje de trabajo que corresponda, tengo que tener 2 veces la distancia, 2 veces y media. ¿Y cuál es la distancia correcta? Bueno, ¿de dónde a dónde tengo una zona de compresión que no esté restringida lateralmente y que sin embargo existan nodos modelados por nosotros en donde el software asume que entre nodo y nodo va a considerar esa longitud para el pandeo lateral en función del radio de giro que tengas en la dirección que corresponde? En este caso estoy hablando de la perpendicular. Entonces, mucho cuidado. O ponen en sus planos y en su software realmente la distancia para restringir el patín o la cuerda inferior de una armadura. De otra forma, les va a dar muchas mentiras su diseño. ¿Ok? Volviendo. Vámonos a la figura inferior derecha. Aquí puse 2 cargas en los vértices y aquí se trabaja toda la armadura. Todos los elementos de esa armadura o elementos de celosía trabajan completitos, ¿no? Vean aquí, estos elementos no trabajan, estos no trabajan, no trabajan, sin embargo son fundamentales, precisamente para lo que les comento, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos. Figura superior izquierda, mismo caso, por más diferente que sea mi configuración de elementos de celosía interiores, resulta que para esa carga solamente trabaja el perímetro. Bueno, ¿qué pasa si meto 2 cargas en otros nodos diferentes? Bueno, resulta que terminan trabajando el elemento central, las 2 diagonales, y el resto de elementos no reciben carga. Y volvemos al tema. No es que no sean importantes, simplemente son elementos llamados redundantes, cuya función es restringir la longitud de pandeo alrededor del eje que nos interese que funcione. Noten otra vez que puede haber necesidad de restringir algún elemento en compresión en el plano perpendicular al que están viendo en pantalla. Esto ya se puede hacer de diferentes maneras. Si son armaduras en un plano, pues a lo mejor el elemento horizontal que carga el sistema de cubierta, pues se le saca otra diagonal que restrinja el punto que nos interese, restringir ante pandeo lateral. Ojo con eso. Insisto, cuando ustedes modelan, cada nodo que hacen, el software asume que en esa longitud es donde se va a presentar el pandeo con las propiedades de radio de giro
longitud de entrada de giro, que es relación de esbeltez. Eso es lo que va a tomar en cuenta el programa. Y si ustedes no están conscientes de que la longitud es mayor, ¿por qué? Porque yo empiezo en un punto donde la compresión es cero, a un punto donde la compresión cambia a tensión, son puntos de inflexión que hay que decirle al programa, porque si en medio de esa longitud yo tengo varios nodos definidos, estamos en un error enorme. ¿Por qué? Porque en esa longitud el paneo lateral puede ser el que rija el diseño, aunque no lo sepamos, ¿no? Bueno, debemos de saberlo, pero no lo estamos tomando en cuenta y es muy serio. ¿Qué ejemplos les puedo dar de estructuras en donde la triangulación es muy importante? Pues bueno, torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicación y muchos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es una torre de transmisión. Son muy interesantes, ya platicaremos del tema, de la medida que ustedes les pueden ir interesando. Y sin embargo son triangulaciones, todo esto es una estructura en celosía. Muchos de los elementos que están viendo en pantalla son principales y muchos son redundantes. Es decir, hay elementos que yo elijo en esta configuración para que me restrinjan. Aquí sí tenemos, las torres de transmisión eléctrica son cuadradas. En su sección transversal es un cuadrado. Esto que está viendo se repite en 4 caras. Luego entonces, cada elemento que pongo redundante o principal se pongo en 4 caras. Sin embargo, en esta figura, por ejemplo, hay elementos como este, o estos que son redundantes. La única función es restringir la longitud de pandeo de este elemento diagonal. ¿Por qué esas formas? Lo hablaremos en alguna ocasión. Las torres de transmisión eléctrica son como un Lego. Las piernas y los tramos de los que se compone tienden a ser típicos dependiendo la función que tienen. Si son torres de suspensión, o si son torres de remate, o sirven para cambios de dirección, de los cables que tienen que emitir la energía eléctrica. Entonces, son modulares. Si el terreno está inclinado, pues alguna de las piernas que tiene pues, tendrán que ser más cortas. También se diseñan para eso. Son modelos estándar. Unas piernas más largas que otras. En algunas zonas, la parte inferior, esta se tendrá que eliminar, porque pues, nada más necesitamos esta altura. Todo depende de la topografía que estamos diseñando. Sin embargo, en esta figura ustedes pueden ver que independientemente de los elementos redundantes, la triangulación es la que nos genera la base de diseño estructural. Aquí, si se fijan en estas diferentes configuraciones de torres, tipo delta, por cables verticales, que son torres de suspensión, etc. Solamente estamos viendo los elementos que realmente trabajan por triangulación. Son los que realmente van a recibir los esfuerzos de tensión y de compresión. No quiere decir que no haya elementos intermedios entre ellos. Por ejemplo, en esta figura del lado izquierdo, pues ahí ya estamos viendo una serie de elementos adicionales que son los redundantes, cuya única función es restringir las longitudes de pandeo en la dirección que nos interesa. Entonces, estos esquemas estos que están viendo en pantalla son los generales. Es la triangulación que nos importa. Son los elementos que van a resistir tensión o compresión. Son nuestros elementos principales. Pero vean la diferencia. Aquí ya tengo, por ejemplo, en esta zona, estos triángulos, o este elemento vertical, diagonal, perdón, cuya función es restringir ese pandeo del elemento principal. Recuerden, aproximadamente 2.5% se diseñan para resistir en función de lo que trae de carga el elemento principal. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, armaduras para nuestras cubiertas industriales, que aquí en el Bajío son clásicas, en el norte, en fin. ¿Y qué hay que estar viendo? Pues bueno, ¿qué elemento está tensión y qué elemento está compresión? Normalmente, los elementos secundarios, armaduras secundarias, como los tipo joist,
por ejemplo, que están muy de moda, no sé, tienen sus bemoles, ya lo platicaremos, están articulados en sus extremos. Eso quiere decir que la cuerda inferior está a tensión y no tendríamos que preocuparnos por un fenómeno de pandeo lateral, es decir, perpendicular al plano de la armadura. El único tema del joist, y ya lo tocaremos como alerta en nuestras normas o comentarios a las normas de viento, es que en zonas donde de la nave se dividen las cubiertas en varias zonas, podemos llegar a tener succiones tales que superen a las fuerzas gravitacionales, de tal suerte que un joist puede llegar a tener compresiones en su cuerda inferior. ¿Sí me explicó? O sea, una cosa es que el joist articulado en los extremos cargue verticalmente, luego entonces la cuerda inferior está en tensión, y otra cosa es cuando tiene succión. Y cuando tiene succión, es al revés, la cuerda superior va a trabajar a tensión y la cuerda inferior se va a ir a compresión, y eso, la letra chiquita es muy importante, les recuerdo. Si ustedes revisan los catálogos de los joists comerciales, les comentan que cuando hay acciones de viento, hay que mandarle la información al cliente para que se tomen medidas suficientes para tomar esa compresión en la cuerda inferior. Y mucha gente no lo hace. Es curioso. No lo hace. Bueno, esos elementos secundarios, y tomando en cuenta esas medidas, sobre todo hablando de zonas de viento alto, en donde se puede invertir el esfuerzo en una cuerda inferior, si ustedes toman en cuenta su diseño, lo que hay que hacer es restringir la cuerda inferior cuando entra en compresión y decirle al software de qué lugar a qué lugar realmente yo tengo esa compresión, porque ahí es donde tiene tendencia al pandeo lateral. Teóricamente es muy difícil decir que del punto de inflexión entre compresión y tensión en la cuerda inferior, por ejemplo, en este caso, cuánto es capaz de pandearse lateralmente tu estructura, tu elemento. Para eso, entonces, hay que meter un elemento diagonal que se une normalmente al elemento que sostiene la cubierta para inducir ese punto en donde yo tengo una longitud controlable para que el elemento, yo le pueda decir a mi software, de aquí a aquí, considera que la longitud alrededor del eje que corresponde sea la correcta. Mucho cuidado con eso. A veces muchos diseñadores se van con la finta, modelan, proponen muchos nodos y resulta que no le dicen al software que la longitud de pandeo lateral en el eje que corresponda es la que tienen que tomar en cuenta. Y eso, bueno, afortunadamente, los eventos de diseño tienen un periodo de retorno, y de ahí que haya una competencia entre colegas que a lo mejor no es tan leal. Las posibilidades de que una estructura mal diseñada se caiga son muy bajas. Las posibilidades de que un sismo fuerte se presente, el máximo que están contemplados es muy bajo, o el máximo viento. Por lo tanto, pues a lo mejor llega alguien y diseña una estructura muy ligera, aparentemente, y no tiene los fundamentos reales, y se genera una incongruencia e injusticia a nivel de diseño, porque alguien va a llegar que sí supo tomar en cuenta el pandeo lateral, y su estructura, en lugar de pesar para una bodega 22 kilos o 21 kilos por metro cuadrado de acero, le va a terminar pesando 24, porque sí hizo un buen diseño. Y sin embargo, el cuate, pues, va a decir que es un cuate que diseña de manera exagerada, ¿no? Bueno, ejemplos de elementos de celosía, por ejemplo, es un diseño que hice para la Universidad de Arkansas, aquí en el estado de Querétaro. Este voladizo que están viendo es de 14 metros. Y lo mismo, tengo elementos en celosía. Son armaduras en este caso. Este tipo de armadura responde a la figura superior. Es un voladizo empotrado en cantilever. En este caso resulta que toda la celosía trabaja. Pero vean la disposición de diagonales. Todas están en un solo sentido. ¿Cuál es la idea de esta disposición de diagonales? La idea es que en lo posible la diagonal trabaje en tensión.
Si yo les hubiera puesto al revés, pues la seguridad trabaja en compresión y demerita o no permite una optimización. Lo ideal es que nuestros elementos de celosía trabajen en tensión. ¿Por qué? Porque se aprovechan mucho más las capacidades que tiene en este caso el acero. En la figura inferior, por ejemplo, si yo la celosía la pongo en un patrón diferente, bueno, pues aquí resulta que la primera diagonal trabaja en compresión, lo cual no es tan óptimo. La segunda en tensión, compresión, tensión. Sin embargo, los elementos verticales no trabajan, están en negro, quiere decir que no están recibiendo ninguna carga. Luego, entonces, esos elementos tendrían que tener solamente un diseño apropiado ¿para qué? Pues para restringir la longitud del pandeo lateral de la cuerda inferior o la cuerda superior, dependiendo de cuál esté trabajando. En este caso, la cuerda inferior en esta zona está a compresión, es un voladizo. Luego, entonces, este elemento vertical lo que está haciendo es restringirme la longitud del pandeo paralelo al plano que estamos viendo en pantalla. ¿Y qué sucede con el plano perpendicular? Bueno, pues afortunadamente en este caso tenemos un sistema de entrepiso a base de los de acero, con traves para sostener los aceros, que van a evitar el pandeo lateral. No se preocupen, ¿no? Es el caso de la los acero. El patín superior de una viga IPR, por ejemplo, está restringido al pandeo, que normalmente en la mayor parte de su longitud está a compresión, en las zonas cercanas a las columnas cuando hay marcos continuos. El patín inferior es el que queda restringido por compresión, y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque el patín inferior de una viga IPR, como la que estamos viendo aquí, cuando se comprime, es este caso, el voladizo, el patín inferior está en compresión. La los acero restringe el patín superior. No es lo mismo este voladizo en donde el patín en la parte baja está en compresión que la parte interior del edificio, en donde mucha de la parte, a lo mejor la mitad del claro, está a compresión el patín superior, pero ese está restringido por la losa acero. Entonces también hay que tener cuidado en la manera que modelamos para decirle al software en qué longitud vamos a tener, no sé, en el caso del stack, por ejemplo, un factor es UNB, en el SAP habrá, y en otros softwares, habrá manera de decirle, oye, mi longitud de pandeo o de zona de compresión sin restricción lateral es tal. Y si no nos conviene, pues bueno, habrá que hacer algo, ¿no? Les adelanto, el uso de cartabones para restringir el pandeo lateral del patín en compresión no está muy claro. Yo tiendo a pensar que si el cartabón está bien aplicado o tiene cierta secuencia con alguno de los elementos secundarios que detienen el entrepiso, sí puede servir para restringir lateralmente nuestros patines. Como las diagonales que se ponen a las armaduras en las naves industriales. Yo elijo poner una diagonal que se ligue al sistema de techo y de ahí me restrinja la cuerda inferior de una armadura, por ejemplo. El uso de cartabones solitos tiene sus bemoles. Hay cosas que todavía se tienen que platicar, que tenemos que interactuar. Es, por ejemplo, el caso de cubiertas industriales a base de lámina. En este caso que están viendo en la figura, no hay duda que la losa acero, y más cuando tenemos pernos de cortante, sí nos restringen el patín inferior, el patín superior, perdón. No hablemos del inferior, dice que habrá que considerarlo aparte, ¿no? Modelarlo sí. Pero en el caso de una nave industrial, si tú metes una lámina, por ejemplo, KR18, sobre montenes o polines, que les llaman algunos, esa lámina es realmente capaz de restringir el patín, la parte superior del elemento, y restringirla lateralmente. Es muy diferente un elemento de 10 metros, de 8 metros, en donde el pandeo lateral del patín a compresión no esté
controlado contra uno que sí está controlado. La lámina es capaz de proporcionarte esa restricción al partido superior. Es un tema muy interesante, ¿eh? A mí me ha tocado juntas en donde hay personas que tienen una idea y otras tienen otra, ¿no? Ya les compartiré el diseño de polines de naves industriales. Tengo una documentación muy interesante, gringa para variar, en donde se toca este tema. Al final de cuentas, una armadura como esta, o como estas que están viendo aquí, hay que saber en qué zonas estoy en compresión, qué zonas están en tensión, pero sobre todo, dónde estoy triangulando mis fuerzas, qué elementos son redundantes y solamente debo diseñarlos para tomar el 2.5% de la carga máxima compresión del elemento al que restringen y saber cuándo es importante restringir lateralmente, es decir, en el sentido perpendicular al plano que están viendo en pantalla, el elemento en compresión. Bueno, a este tema entonces les voy a compartir. Bueno, este es un caso muy interesante, perdón. Aquí tenemos un sistema de traves carril que soportan una grúa. Y me tocó una experiencia muy interesante. La grúa va a tener una cierta carga que transmitir, para eso se diseñan. Ok, el elemento que la soporta va a estar sujeto a una carga máxima cuando la carga que mueve esté muy junto con ella. Aquí tenemos dos vigas que contienen el riel de la trave carril. Entonces la grúa viaja, la grúa viajera, tiene sus rieles y tiene ciertas posiciones, ciertas cargas de impacto que ya veremos en su momento en boletines técnicos de damis industriales y de traves carril. En esta figura que están viendo, si mi carga máxima está del lado derecho, le va a inducir el máximo esfuerzo a la trave carril con el diseño que esté haciendo. Ok, pero del otro lado esa carga no existe. Aguas nada más cuando tengan dos ganchos de izaje, ¿no? Lo cual no es tan común, pero bueno. En el caso que les platico, vamos a considerar un solo gancho que en una posición más desfavorable, que no es el centro de la viga, por cierto, va a solicitar al máximo una de las dos traves carril. Una trave va a estar sujeta a carga máxima en el peor escenario, pero la otra no. Entonces, el mismo cuerpo de la grúa termina o no siendo una restricción lateral al partir en compresión de la trave carril. Buena pregunta, ¿no? Si una trave anda al 5% de su capacidad porque la otra está sujeta al 95-100% de lo que está diseñando, la otra trave sí me puede proporcionar el 2.5% de la carga de compresión del patín superior, que es el que está sujeto a la carga máxima. Es buen punto, ¿eh? Desde mi punto de vista, sí. Porque además, las grúas tienen, normalmente, son dos vigas, tienen doble rueda, lo que implica que la viga del otro lado que no está trabajando, sin problemas me puede dar ese 2.5% de la capacidad máxima de partir en compresión de la que sí está sujeta a toda su carga lateral. Bueno, vámonos al tema para cerrar. Les dejo esta documentación que no existe en México todavía, en Querétaro la voy a promover, es parte de las ayudas técnicas que vamos a estar promoviendo. Esto es de la SCE-7 y de la SCE-10 de los Estados Unidos. El ASCE-10 es American Society of Civil Engineers, habla de torres de transmisión eléctrica. Esto también se toma mucho en cuenta en lo que es el TIA, que es un reglamento para torres de telecomunicaciones.
Sin embargo, en teorías de telecomunicaciones, la cuestión de elementos redundantes no es tan común. Ahí sí simplemente tenemos elementos diagonales, compresión, tensión y triangulaciones. Sin embargo, muy interesante. Si se fijan en el circuito transversal de un ángulo, que normalmente es ese ángulo, muchas de las armaduras que usamos se hacen a base de ángulos, pues bueno, hay que tomar en cuenta los ejes principales que son X, Y y Z. Aguas con ese punto. ¿Cuál es mi relación de desveltez crítica? En este caso, si tengo nada más 2 tornillos en los extremos, mi relación de desveltez crítica pues debe ser la longitud del elemento entre el radio de giro alrededor de este eje que es el Z. Yo les hago una pregunta muy interesante. ¿Ese radio de giro lo toman en cuenta los programas de software? No. No, si no lo declaras en tu programa. En un ángulo, por ejemplo, tú metes las propiedades del ángulo, X, Y, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay del eje Z? Ya lo platicaremos con calma, pero es un punto a considerar porque hay que tener en mente que ese radio es el que rige el diseño. ¿Ok? Bueno, en el ASC 10, en el TIA, para diseño de torres de telecomunicaciones, te dicen, oye, si mi longitud L del elemento divide entre el radio de giro Z, que es el que rige, que es el menor, es menor que 120, bueno, utiliza estas curvas del lado derecho. Curva número 3, en amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una relación calculada de 60, yo debo de considerarla de 90. 70, 60, perdón, 90. Esa es la relación de desveltez que tengo que tomar en cuenta. Es decir, estoy hablando por ahí de un 20% más, ¿no? 25%. Ahora, si mi relación entre receta es mayor que 120, ahora uso la curva 4, que está en verde, que está de acá arriba. Bueno, si tengo 150, no hay bronca, métele 150. Ahora, si tengo 2 tornillos en los extremos, para ángulos simples estoy hablando, ¿eh? Bueno, ahora, me sigue rigiendo RZ, sin embargo, igual que en el caso anterior, si la relación de desveltez es menor que 120, bueno, pues utiliza la curva número 3. Volvemos a la curva 3, que es en amarillo. Si tengo 90, pues considera el 95. Si tengo 110, considera el 115 prácticamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo otras condiciones? En esta figura número 3, el elemento que está al centro es un elemento redundante. Ahora sí ya traté de explicar lo que es el elemento redundante. Esto quiere decir que me está cortando la longitud de pandeo en alguno de los ejes de trabajo de la pieza principal. Si la relación es menor que 120, otra vez utilizo la curva número 3. Fíjense, perpendicularmente el elemento redundante no me está dando mayor capacidad y me sigue rigiendo la longitud de pandeo con respecto al eje Z. Ahora, si LTR es mayor que 120, bueno, ahora a la curva 4, otra vez. Ahora tengo, en lugar de un tornillo, tengo 2 por los extremos, más un elemento resultante. Y vámonos, LTR menor que 120, curva número 3, volvemos a la misma amarilla porque perpendicularmente sigo teniendo, me rige este eje, el Z. Si utilizo LTR, o tengo un entre RX mayor que 120, aquí está la figura, ¿cuál es RX? Es este eje. Ahora hay que usar la curva número 6, ¿no? Sin embargo, aquí entra un punto adicional. Si tengo la mitad de la longitud entre RZ, ahora hay que usar la curva número 5. Y bueno, traemos más casos, ¿no? Ahora traemos la relación espectral crítica en la parte número 5 o en una conexión del tipo 6, en donde tengo
y la 7, ¿no? Con doble tornillo. Ahora, acuérdense que en una torre de transmisión eléctrica es cuadrado, en una torre de telecomunicaciones la sección transversal es triangular. Normalmente, salvo las torres de Telmex, por ejemplo, que también son cuadradas. Pero nuestras armaduras, que se usan mucho en sistemas de naves industriales, también tienen este tipo de cambios y de situaciones. Por eso es muy importante que chequemos lo que es la triangulación, qué elementos están en la compresión y cuáles debemos restringir con algún otro elemento redundante que perpendicular al plano que están viendo nos ayude. Y también saber definir que en cuestiones de análisis estructural, los elementos redundantes que están aquí en esta figura en negro, no es necesario calcularlos para tomar las cargas principales a las cuales estamos considerando, y ahí se puede generar ciertos ahorros, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo estos comentarios. Si tienen interés, les puedo compartir alguna información adicional. Y creo que básicamente, en resumen, pues mucho cuidado con sus elementos en compresión, dónde están y qué elementos realmente lo restringen. Aguas ese software para modelar adecuadamente las longitudes en las cuales el elemento se puede pandear y cuándo tienen que tener ustedes la decisión de restringir ese pandeo y modelarlo. Entre nodo y nodo, no sé si son 1,5 metros entre nodo y nodo. Pues sí, pero si toda tu longitud de pandeo es de 5 metros, de compresión es de 5 metros, pues entonces ya alguno de tus ejes de trabajo de tu pieza te puede empezar a regir el diseño sin que lo notes. Luego entonces le tienes que decir al software, oye, la longitud de pandeo realmente en esta dirección es 3 veces la que tengo considerada. O se la declaras, no son 4,5 metros. ¿Cómo lo sabes? Entre la zona de compresión y tensión hay un punto de inflexión. Si tú lo dejas al azar, esa zona no es necesariamente la real. Sin embargo, si tú como diseñador le pones un elemento diagonal y restringes el patín o el elemento de compresión, ya tienes poder de decisión. Los cartabones sirven para restringir el pandeo lateral del patín en compresión en conexiones continuas. Es un tema de debate muy interesante. Mucha gente dice que no. Yo siento que si estamos hablando del 2,5% de la compresión máxima del patín, si haces un buen cartabón o lo unes a un elemento secundario, debe servir. Y entramos en materia. Bueno, los dejo con estos temas. Espero yo que ya en los próximos días ya entremos a temas diferentes con colegas que nos quieran aportar esa galleta. Para mí, de alguna manera informal, no me gusta hacer esto como si yo fuera el profesor de nada, ¿no? Simplemente temas técnicos que podamos ver en un ratito y pues quedarnos con la idea. Yo les voy a compartir información. Si alguien solicita alguna bibliografía, les digo, por derechos de autor hay alguna que yo compro, que no estoy cierto que me vaya a meter en un problema por compartirla. Sin embargo, les puede pasar versiones anteriores de referencia. Afortunadamente en ingeniería las cosas no se mueven tan veloz. ¿Ok? Pues muy buen fin de semana. Pásensela súper padre.